y los órganos genitales externos y los órganos genitales internos en ambos géneros. Entonces, vamos a ver en el caso que nos concierne hoy lo referente al aparato genital femenino. Entonces, ese aparato genital femenino tiene muchas funciones, dentro de ellas tiene una función de producción de gametos femeninos. ¿Cuáles son los gametos femeninos? Los óvulos, listo. Esos son los gametos femeninos que intervienen activamente en la fecundación y en el desarrollo y nutrición del feto, del embrión y feto. Producción de hormonas sexuales femeninas que van a generar los caracteres sexuales secundarios. Recordemos cuáles son los caracteres sexuales secundarios: la ubarca, la telarca y la minarca. ¿Listo? Telarca, ubarca y minarca. Esos son caracteres sexuales secundarios, además de eso la distribución grasa característica y característica de los estrógenos. Y de pronto en las funciones, de pronto no estamos colocando una función de gran importancia, que es, aquí solamente colocamos unas funciones reproductivas, pero también tiene una función importante para el placer. Recuerden, muchachos, que el placer ustedes no lo pueden desligar de su vida porque hace parte de la vida, ¿sí? Hace parte de la vida y entonces no podemos desligar el placer como algo que no va, también va, y estos son órganos erógenos que hacen parte del placer. Entonces, para no solamente la parte reproductiva, sino que también hace parte de este placer, el placer humano. Entonces, aquí tenemos que el aparato genital femenino va a estar formado por ovarios, por la trompa o tuba, por el útero, por la vagina y por los genitales externos. Entonces, una cosa, vamos puntualizando, una cosa es vagina y otra cosa son los genitales externos, ¿sí? Lo que se ve a simple vista se llama vulva y ya el conducto ya es vagina. Generalmente uno escucha que no, que la vagina, que está, en fin, los comentarios, algunos comentarios coloquiales confunden la vulva con vagina, y ya nosotros tenemos que tener claro que lo que se ve a simple vista es vulva y el conducto es vagina. Entonces, tanto es que se dice la palabra sinvaginó. ¿Qué quiere decir que sinvaginó? Se metió sobre una superficie. Entonces ya sabemos que vagina es un conducto. Aquí, para ver diferentes tipos de epitelios y diferentes características de los epitelios. Aquí tenemos un epitelio con unas células ciliadas y con otras células no ciliadas. Aquí tenemos un sistema de folículos que están en diferentes estadios de maduración en la corteza, ¿sí? Y la médula, vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos en la médula del ovario. Y aquí ya tenemos la pared de la vagina, que alguien me preguntaba en una práctica que cuál era la diferencia entre el esófago y la vagina. Y se ve un epitelio muy similar, pero el epitelio, al ver ese epitelio plano estratificado húmedo en el esófago, pero en vagina también tenemos un epitelio plano estratificado, pero cambia la conformación de las células, son células vacuoladas, y eso nos permite a ustedes diferenciar entre el esófago y la vagina. ¿Listo? Células vacuoladas. Aquí, este punto es de gran importancia, y de pronto, hablando con los profes de patología, ellos me decían que una de las cosas que había que hacerle énfasis era que en este sitio, que se llama el cervix, hay dos tipos de epitelio. Uno que hace parte del endocervix y otro que hace parte del exocervix. Y que este es de gran importancia en patología, porque es allí el sitio, muchachos, es este sitio donde da el cáncer de cervix. Y el cáncer de cervix mata a las mujeres al año que el SIDA. Pensemos en eso. Ustedes son de la generación que no le tienen miedo al SIDA. Yo soy de la generación que le tengo pavor al SIDA, ¿sí? Entonces, mata más mujeres, el cáncer de cervix mata más mujeres al año que el SIDA. Entonces, para tenerlo allí presente. Aquí vamos a ver la pared del útero, en la cual vamos a ver un sistema glandular.
Y si ustedes recuerdan, cuando ustedes estudiaron embriología general, hablaban que el endometrio, el ciclo endometrial que tenía cambios, después de la ovulación se empezaba a producir progesterona y eso lo que hacía era aumentar la cantidad de glándulas y la actividad glandular. ¿Para qué? Para secretar sustancias ricas en glucógenos para prepararse para una anidación, para una gestación. Una fecundación, una anidación y obviamente la gestación. Entonces ahí estamos viendo los diferentes tipos que vamos a ver. Entonces vamos a hablar de los ovarios, son pares, son órganos de secreción mixta ya que producen hormonas y producen células, que ya sabemos que son los óvulos. Tienen estas medidas, no vamos a gastar tiempo en la parte de anatomía macro. Está cubierto por un epitelio cúbico que se le llama epitelio terminativo. En realidad no es los primeros histólogos que describieron el ovario pensaban que a partir de ahí se generaban los óvulos, porque cuando ellos miraban el ovario prenatal, veían una serie de cordones que se iban desde la parte más superficial de la corteza, iban hacia la médula. Entonces pensaba que ellos se originaban allí. Ya se sabe que no, que eso va a ser parte de las capas que tiene ese ovario. Entonces, este epitelio se dice que es un epitelio terminal, ya lo acabo de decir, y es una modificación del mesotelio peritoneal. Simplemente el peritoneo lo cubre y forma el recubrimiento de esto. Inmediatamente debajo encontramos una capa más definida de tejido conectivo denso, ¿sí? Irregular, que se llama la falsa túnica albumínea. Se dice, ¿ustedes vieron genital masculino en anatomía? Bueno, entonces la túnica albumínea, aquí se tiene una similar y por eso se habla de una falsa túnica albumínea en el ovario. Estas son recuerden que el ovario produce básicamente dos tipos de hormonas, que son los estrógenos, ¿sí? Y la progesterona. Estrógenos y progesterona, vamos a recordar eso. ¿Por la influencia de quién? Por la influencia de la FSH y por la influencia de la LH. ¿Listo? Producen estrógenos y producen progesterona. ¿Listo? Entonces, aquí está la función de los estrógenos, miren toda una cantidad, una gama de funciones. Aquí está la progesterona, ¿sí? Y también se habla de una hormona que es la relaxina, que permite distensión, produce una distensión de los ligamentos, ¿sí? Para facilitar la motilidad del endometrio y dar la progresión del embarazo. O sea, durante el embarazo se empieza a secretar. Esta relaxina, en pocas palabras, lo que hace es relajar los ligamentos y relajar los tejidos blandos para permitir la motilidad y permitir finalmente el ensanchamiento del útero. Estos ovarios van a presentar, desde el punto de vista histológico, presentan dos zonas, una zona de la médula y una zona de la corteza. Entonces, en la médula vamos a encontrar un tejido conectivo laxo, con vasos linfáticos, vasos sanguíneos, fibras musculares lisas, ¿sí? Y lo encontramos en esta zona. Mientras que en la corteza vamos a encontrar una cantidad de células y vamos a encontrar fibras colágenos 1 y fibras colágeno 1 y fibras colágeno 3. ¿Esto qué hace? Esto le da cierta consistencia a esa corteza del ovario. Es un tejido denso, irregular, le da cierta consistencia, al ovario. Y además de eso, en la corteza vamos a encontrar los folículos en diferentes estadios de maduración. Obviamente, está por demás decir que ya esto se vio en embriología general. Estos son los folículos que van en diferentes estadios de maduración, que ya ustedes lo vieron cuando se dio lo referente al ciclo ovárico. Solamente lo vamos a ver. Entonces, en la corteza se observan diferentes estadios de crecimiento del desarrollo folicular.
diferentes, y además de eso se encuentra el cuerpo amarillo y el cuerpo albícalis. Cuerpo lúteo o amarillo y el cuerpo albícan o cuerpo blanco. Generalmente ustedes, cuando observen los ovarios de una señora, de una persona, de una mujer mayor, van a encontrar una similitud con esto, con la bola de golf, que tiene una cantidad de depresiones, y es básicamente porque cada vez que se expulsa un óvulo crea una cicatriz definida, que es donde va a estar el folículo, donde va a estar el cuerpo amarillo inicialmente y luego el cuerpo blanco. Entonces deja una similitud, pues una similitud, mírenlo allí, con una pelota de golf. Entonces, esto ya ustedes lo vieron, no vamos a hacer énfasis en ello. Dice que antes de la pubertad son folículos primordiales y primarios. Luego, cuando se inicia la madurez sexual, ya son folículos de crecimiento, porque ya entra en juego la FSH y la LH, ¿sí? Ya empezaron la LH, y mientras que en la menopausia van a desaparecer los folículos. ¿Por qué desaparecen los folículos? Porque ya no hay la secreción de LH y FSH en cantidades normales, no estimula el ovario, y si no estimula el ovario, los folículos no producen estrógenos. ¿Listo? Y si no produce estrógeno, genera una serie de cambios en la señora, que ustedes recuerdan cuál es el cambio más ostensible en la señora que se queda de la menopausia. El calor, la temperatura aumentada. ¿Sí? Están siempre siente calor, y también hay cambios en su estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, esos son procesos normales y hay que entenderlos. Bueno, aquí esto no lo vamos a... Esto es... Siempre recuerden que hay unos... Se empiezan por allá 2 millones en la recién nacida, en la pubertad solo 300, y al final se terminan liberando 450 en una mujer que nunca, durante todo su periodo fértil, con un ciclo de 28 días, no tuvo embarazo, genera aproximadamente unos 450. Entonces miren cómo se va reduciendo. Entonces, el desarrollo folicular, para recordar un poco, tiene 4 etapas: folículo primordial, folículos primarios, folículo primario unilaminar, porque tiene una sola lámina de células, ¿sí?, alrededor, células foliculares. Tiene el folículo primario multilaminar, tiene varias capas del epitelio, de hecho por eso se llama multilaminar. Y luego, estos se llaman preantrales, también se conoce con el nombre de preantrales. Y estos, que es el folículo, ya el folículo secundario, empieza a presentar un antro. ¿Qué es el antro? Líquido antral. Líquido antral se llama licor folicular. ¿Pero qué es el antro? Todavía no, esa respuesta todavía no. Casi, pero todavía no. ¿Qué es el antro finalmente? ¿Qué es el antro? Es el espacio. El antro es el espacio que se empieza a desarrollar en estas células foliculares. Ese es el antro. Entonces, cuando aparecen los espacios, se llaman folículos antrales, que es secundario, y folículo grafiano o maduro, que es como se expulsa al exterior. Entonces, ya vimos dónde se da todo este desarrollo folicular, en qué parte del ovario. La corteza. En la corteza. En la corteza. Hay una enfermedad bastante dura, que Dios las libre a todos ustedes y a sus familiares, que es el cáncer de ovario. El cáncer de ovario hace metástasis. ¿Por dónde va a hacer metástasis? Por los vasos que están ¿cuáles son las dos regiones? Corteza y en los vasos que están en la médula, por ahí van a migrar o van a hacer metástasis las células malignas. Aquí está esto, la diferencia entre la oogenesis, la diferencia de la oogenesis. Aquí, eso viene del ciclo ovárico.
Bueno, por eso que no puedo. Ciclo ovárico, pero no lo vamos a ver, simplemente para. Ya ustedes me vieron esta imagen. Por favor, registren esa imagen, tómenle una imagen a esto. Eso les muestra cómo es esa dinámica, cómo es esa fisiología ovárica. ¿Perdón? Ah, ya. Aquí está. Estos son los folículos, bueno, folículo primario, folículo secundario. Son similares, la diferencia entre el folículo primario y el folículo secundario son similares al multilaminar, pero ya viene la presencia del ángulo, ¿sí? Y la presencia del licor folicular, que es ese líquido que ¿sí? Entonces ya empieza a haber licor folicular. ¿Dónde va a haber mayor licor folicular? En el folículo de Graf. El antro se ensancha y prácticamente lo ves unido por un tallo. Entonces, este es grande, de unas 200 micras. 200 micras, ¿verdad que la podemos ver así a simple vista? Nosotros empezamos a ver como a simple vista por allá entre 500 micras y 1000 micras. ¿Cuánto es 500 micras? Es medio milímetro. 500 micras es medio milímetro. La cabeza de un alfiler puede medir medio milímetro por la punta. Y un milímetro son 1000 micras. Un milímetro son 1000 micras. O sea que a simple vista podemos ver como eso, dependiendo de nuestra agudeza visual. Ya sabemos que eso da la presencia del ángulo. Entonces, aquí intervienen como repaso, aquí interviene la que la FSH, ¿sí? Que aumenta el número de células de la granulosa. La granulosa, recuerden que la granulosa, aquí está granulosa y aquí están células de la teca alrededor. Entonces, esto ya saben que es el ángulo, que es característico del folículo secundario. Dice que esas células van rodeándolo y tiene lo que se llama el túmulo, que es la parte que lo sostiene. Y esas células que quedan alrededor de esas células foliculares van a formar la columna radiada. ¿Sí se acuerdan de la columna radiada? Que eran de las tres capas que tenían que atravesar el espermatozoide. ¿Cuáles eran? Corona radiada, lúcida y membrana lúcida. Entonces esas son las tres que tenían que atravesar. Entonces, si esto presenta esta cavidad, entonces es un folículo antral, o sea, un folículo secundario. Folículos preantral son primarios, folículos antrales secundarios y el folículo de Graf, ¿sí? Que es el maduro. Folículo grafiano, aquí para las células foliculares hay abultamiento en la pared del ovario cuando ya está a punto de salir, que hace que este folículo de Graf sea expulsado, que se rompe el folículo. El pico de la LH. ¿Quién secreta la LH? ¿Quién la secreta? La adenipófisis. Perfecto. Entonces miren allí unas imágenes de la ovulación. Miren cómo va saliendo hasta que finalmente se expulsa la totalidad. Miren el abultamiento del folículo. Miren. Y finalmente lo que va a quedar en la envoltura, o sea, el folículo va a formar el qué. Una vez se dio la ovulación, ese folículo que quedó allí como una depresión va a formar el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Qué produce el cuerpo lúteo amarillo? Progesterona. Perfecto. Entonces, ovulación se requiere LH,
hay una disminución, una ligera disminución de la FSH, y estos va a formar el cuerpo amarillo que produce la progesterona. Si no hay gestación, el cuerpo amarillo que hace involuciona y se convierte en cuerpo blanco o albícanes. ¿Ya? Entonces, albícanes o blanco. Alba viene de la claridad de lo blanco. ¿Sí? Entonces ahí viene albícanes o blanco. Entonces ya sabemos. ¿Y qué pasa si este se convierte, involuciona en cuerpo amarillo, involuciona y se convierte en cuerpo blanco? ¿Qué pasa con la progesterona? Desciende. ¿Y qué pasa con los estrógenos? También desciende. ¿Y qué pasa con la LH y FSH? Que también tiene su pico más bajo. ¿Se produce qué? La menstruación. Entonces ahí tenemos cuerpo amarillo que tiene en estas células que son de un núcleo redondo, un citoplasma amplio y redondeado, que es este tipo endocrino, pues la característica del endocrino. Aquí está. Hablemos ya de las trompas, ya hablamos. Un minutico que sí está ahí. Listo, aquí está. Trompas de falopio. Las trompas de falopio son unas estructuras tubulares, y que la característica de estas estructuras es que ellas conducen el óvulo no fecundado y conducen el huevo, si hay fecundación. ¿Hacia dónde lo conducen? Del ovario, ¿a dónde? Al cuerpo del útero. ¿Sí? Entonces ese mecanismo de transporte se realiza por varios factores. Por líquido en la cavidad, se incrimina por la contracción de la capa muscular que tiene la trompa. Entonces se dice que es una estructura tubular muscular. ¿Qué tipo de músculo? Liso. ¿Ya? ¿Qué pasaría si la trompa tuviera músculo estriado? Si tuviera músculo estriado, no tendríamos que utilizar anticonceptivos. Ustedes le dirían a la trompa, contraete y no dejen pasar nada. Listo. Ahí se acabó. Ustedes se imaginan los laboratorios ahí mirando. Trompa cierra. Bueno, entonces tiene aproximadamente 12 centímetros de largo, tiene 4 porciones desde la parte anatómica: el infundíbulo, la ampolla, que es la región más amplia, el istmo, una región angosta, y la región intramural, que es en la cual se inserta ya hacia el útero, hacia el cuerpo, fondo y cuerpo del útero. Entonces va a estar recubierta por peritoneo visceral. Peritoneo visceral, y tiene 3 capas. Vamos a ver cuáles son desde el punto de vista histológico. Tiene 3 capas. Aquí está. Miren la presencia de esta mucosa y miren la cantidad de músculo que tiene, y vamos a ver las estructuras que nos van a dar. Transporte del ovario hacia el útero. Entonces tiene mucosa. Esa mucosa tiene muchos pliegues longitudinales que parecen un laberinto, donde son más notables en la región de la ampolla, y va a presentar un epitelio más una lámina propia. ¿A qué es igual la mucosa? Epitelio más lámina propia. En este caso va a presentar un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y en algunas partes sin cilios. Ciliadas y sin cilios. ¿Listo? Tiene una lámina propia. Siempre tú esperas que la lámina propia, ¿qué tejido conectivo sea? De entrada miramos en la cabeza de la que sea el orar o laxo. Entonces, casi siempre los procesos inflamatorios siempre se dan ¿en qué región? ¿En qué epitelio se dan ¿en qué tejido se dan los procesos inflamatorios? La lámina propia.
Muchachos, los procesos inflamatorios se dan básicamente en el tejido conectivo aerolargo laxo. O sea que los procesos inflamatorios van a ser más evidentes en esta, porque si algo, en la que, y la lámina propia hace parte de qué capa? De la mucosa. Cuando ustedes tienen una dermatitis, ¿qué significa la dermatitis? Un proceso inflamatorio en la piel. ¿Dónde van a estar más afectados? Inmediatamente debajo de la epidermis, que es el estrato papilar. Sí, bueno, ustedes han visto que ¿ya? Pero va a estar inmediata, o sea, los procesos inflamatorios siempre van a ser sobre el tejido conectivo del aerolargo laxo. Eso es característico. Y también los procesos alérgicos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Ese tejido importante, muchachos, y aquí es donde viene el análisis, tiene una lámina propia de tejido conectivo aerolar, bueno, laxo. ¿Eso? O aerolar. ¿Y qué dice aquí? Se me olvidó colocarlo en rojo. ¿Muy qué? Vascularizado. Cuando ustedes ven biología general, se habla siempre de que la implantación se da en la región posterior del cuerpo del útero, ¿cierto? Pero cuando se dan los embarazos ectópicos, significa que no se alcanzó a implantar allí, sino que se implantó ¿dónde? En cualquier sitio diferente a esa región posterior del útero. Dentro de ellos la tuba. Entonces, la tuba tiene un diámetro, si es un tubo, tiene un diámetro definido, y aquí encontramos que esa mucosa es muy vascularizada. Entonces, ¿a qué viene mi cuento? Viene lo siguiente, que si hay un embarazo ectópico en la trompa, empieza a crecer, comprimir. ¿Y qué pasa si crece? Inicialmente comprime, pero ya sigue creciendo y ya después ¿qué hace? Rompe. Ya lo que hace es crear una solución de continuidad. Romper es solución de continuidad, crear una solución de continuidad. Romper es de la forma como uno lo diría en lenguaje coloquial. Forma una solución de continuidad. ¿Y qué pasa? Si es muy vascularizado, ¿va a ser qué? Sangrado. La señora de la esquina nos diría que va a ser una hemorragia interna. Pero nosotros no vamos a decir hemorragia interna, sino hemorragia en cavidad. En cavidad. ¿Sí? ¿Ya? Se rompe hay ruptura de la trompa. ¿Y qué pasa? Sangre cae en cavidad. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cuándo hay que operar? ¿O qué hay que hacer? ¿La suturamos por dónde? Aquí. Entramos por vía vagina y buscamos la trompa y operamos y suturamos. No, anatómicamente no es posible. Entonces hay que hacer ¿qué? Una cirugía, una laparotomía y buscar la trompa sangrante. Generalmente la trompa sangrante lo que se hace es extirpar, lo que se llama salpingectomía, ¿sí? Una salpingectomía. Lo que se hace es muchachos es Después por ahora lo Carlos con los videos, que eso es lo que envíe. Que es un video. Estamos acá. Bueno, entonces
Tiene una capa muscular media, que es circular interna y longitudinal externa. Circular interna y longitudinal externa. Y tiene un recubrimiento de peritoneo, por lo cual es una serosa, lo que veíamos en el día de ayer. Aquí tenemos células ciliadas y no ciliadas. Estas son las ciliadas y estas no ciliadas. Que es lo que encontramos en la trompa. Lo mismo, células ciliadas y células no ciliadas. ¿Y es un epitelio qué? Cilíndrico simple. ¿Y esto es qué? Esto es un tejido conectivo celular, o la que se llama ¿cómo? Lámina propia. Epitelio más lámina propia igual. Entonces ahí estamos mirando el epitelio. Vamos a ver el útero. El útero es un órgano, otro órgano muscular. Tiene un cuerpo, un fondo y un cervix. El cuerpo y el fondo el cuerpo y el fondo va a estar representado por ese endometrio, ¿sí? El miometrio y por una apenticia o serosa dependiendo de la localización. Entonces va a presentar tres capas histológicas, que es el endometrio, que está relacionado con quién, con la cavidad. Recuerden que el endometrio durante el embarazo, ¿qué le sucede? ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Es típico del endometrio. Deciduas, son las deciduas. ¿Cuántas deciduas hay? ¿Cuáles son? La decidua basal, capsular y cálida. Perfecto. Hay tres tipos de deciduas. Y recuerden que es el endometrio el que se transforma, se cambia durante el embarazo. Luego tenemos el miometrio y el perimetrio o serosa, que vamos a ver las características que tiene. Aquí, perimetrio, y miren la capa muscular. Se dice que este músculo es en espiral, ¿sí? Y miren aquí el endometrio y la cavidad. Entonces recordemos también, este de ustedes lo conocen, no vamos a gastar mucho tiempo acá, vamos a recordarlo. El endometrio tiene ¿cuántas capas? Tiene básicamente dos capas. ¿Cuáles son esas dos capas? La basal y la funcional. Entonces, esa funcional es superficial y la basal es una capa profunda. La que se pierde durante la menstruación, ¿cuál es? La superficial o la funcional. Y la que permite la regeneración es la basal. Entonces, ahí hay regeneración tisular. Hay regeneración Entonces, hay una regeneración básicamente de ese endometrio. Ya sabemos que es a partir de la capa basal. Tiene un epitelio cilíndrico simple y una lámina propia. Tiene células ciliadas y no ciliadas, como en la trompa, pero básicamente más no ciliadas. Y tiene una lámina propia con abundantes glándulas tubulares simples ramificadas. Tubulares simples ramificadas. Tubulares simples ramificadas. ¿Sí? Entonces, esa es la característica del endometrio. Aquí observamos las diferentes fases por las cuales transcurre el endometrio en cada ciclo menstrual. El epitelio, lámina propia y la conformación de las láminas. Lo mismo, las tres fases. Fase proliferativa. ¿Qué se dice la fase proliferativa? Que las células se están formando, se están reproduciendo a partir de la capa que
¿qué capa va a formar? La capa funcional. ¿Listo? Tenemos acá, entonces, aquí que hay, aquí hay mucha cantidad de FSH y también hay estrógeno. ¿Ya? Aquí se ha liberado LH. Entonces se produjo ¿qué? Ovulación. Y además de eso se empieza a generar una serie de cambios a nivel de las glándulas de ese endometrio y se entra en una fase secretora. ¿Por qué? Porque las glándulas empiezan a secretar un material rico en glucógeno para prepararse para una posible anidación. ¿Y qué sucede acá? Se cayó la progesterona y el cuerpo amarillo involucionó cuando no hay la señal de la fecundación, entonces dejó de producir progesterona y también los estrógenos han caído y se produce una descamación de la capa funcional del endometrio. Recuerden que aquí vamos a encontrar unas arterias que se llaman las arterias espiraladas. Esas arterias espiraladas, a medida que esa fase proliferativa va aumentando de grosor el endometrio, ¿qué pasa con las? ¿Qué pasa? Y además de eso, las glándulas empiezan a proliferar y ese endometrio empieza a aumentar su espesor. ¿Qué pasa con unas arterias que son espiraladas? Si esto aumenta de espesor. ¿Qué pasa con algo que está espiralado y tú empiezas a? Empiezan a estirarse, se vuelven rectas hasta que se rompen, hacen una ruptura y forman hematomas en la capa funcional. Y esos hematomas que forman en la capa funcional se van a convertir en el sangrado menstrual. Si ustedes observan el sangrado menstrual, hay sangre, además de sangre también hay dendritos celulares, hay tejidos. Entonces, esos tejidos son básicamente estos que ustedes aprecian, se observan aquí, que salen durante el sangrado menstrual. Ahí los cambios, no solamente a nivel del endometrio, sino los cambios a nivel en hormonas, los cambios en ovario y lo que genera la hipófisis para inducir al final un ciclo menstrual normal. Hablemos del endometrio. El endometrio es una pared gruesa, ¿sí? Tiene unas capas que la describen las últimas descripciones, se dice que tiene una distribución espiral, pero clásicamente siempre se ha dicho que tiene tres capas, que son la longitudinal interna, una capa longitudinal interna, una capa circular media y otra capa longitudinal externa. ¿Sí? Es decir, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y miren lo que dice acá: el tamaño y el número de las células endometriales se relacionan con las concentraciones de estrógenos. Hay unos tumores que son del miometrio y se le llaman miomas. Y los miomas son bastante comunes. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha escuchado o ha conocido a alguien que tiene miomas. ¿Sí? Que tiene muchos miomas y de pronto la decisión de tener hijos empieza a ponerse en vilo allí, o que tiene miomas y que está pendiente de una cirugía. El mioma, ¿qué es? Es un tumor del músculo liso del útero. No. ¿Qué son los que aparecen en la imagen, profe? ¿Cómo? ¿Qué es lo que aparece en la imagen que está con bebé? ¿Esto? Ajá. Estos son básicamente la conformación muscular. La conformación del músculo en las capas. Entonces, cuando hay muchos tumores que se generan en el músculo, en el miometrio, se habla de que la concentración de estrógenos puede ser muy alta. Ahí tenemos la imagen. Y hablemos ahora del perimetrio. El
perimetro, lo que es el fondo y la porción posterior, van a estar recubiertos por quién? Por una celosa, porque es el repliegue de quién, del peritoneo. El fondo de saco de Douglas. ¿Ya lo vieron bien? Bueno, entonces allí todo esto va a estar recubierto básicamente por un mesotelio. Ya sabemos que si tiene un mesotelio se convierte en ¿qué? En celosa. El resto. Profe, perdón. Entonces, ¿por qué anteriormente ustedes mencionaban que el cuerpo del útero tenía adventicia? ¿Cómo es? El cuerpo del útero, o sea, mencionó anteriormente que tenía adventicia. Claro, porque tú adelante tienes la vejiga y atrás tienes recto. O sea, el peritoneo no alcanza a El cubrir peritoneo no alcanza solo la parte de encima. Acuérdate que lo que hace es repliegue sobre vejiga, repliegue sobre útero y se va hacia atrás y ahí sube hacia recto. Pero el ligamento ancho no es. Recuerda que es lateral. Pensé que lo abrazaba y. O sea, lo cubría completo. O es solo de aquí hacia Es el lado. lateral. Ah, pensé que lo Sí, cubría. entonces, ¿qué te hace él? Te recubre. Acuérdate que te recubre parte de vejiga, te recubre la parte del fondo y parte del cuerpo. Fondo y parte del cuerpo. ¿Sí? Y hace el repliegue que va hacia arriba. Entonces te forman los recesos peritoneales que tienes allí. Donde está cubierto por peritoneo es la serosa y donde está adherido o relacionado con vejiga es adventicia y donde está relacionado con recto es adventicia. Ese que viene para acá. La imagen de abajo. Sí, pero el ligamento Pero recuerda que tiene la relación. Él está adosado. El de Douglas es Él adventicia, está ¿no? adosado. Él se relaciona con recto y se relaciona con vejiga. Anteriormente con vejiga, posteriormente con recto. Entonces, donde está, tú no tienes que el peritoneo se meta allá y lo aísle, no lo vas a tener. ¿Sí? No lo aíslas totalmente. Entonces, allí vas a tener esta cubierta de peritoneo. ¿Se viene así? Vamos a ver una imagen, si tengo una imagen lateral, ahora la miramos. ¿Qué es o sea, aquí estaría la parte del fondo que está cubierto por peritoneo, que forma la serosa, pero esta que está relacionada con vejiga en la porción anterior o con recto va a tener adventicia, que es tejido conectivo, no tiene peritoneo que lo aísle, es la cuestión, no hay un peritoneo que lo aísle y que lo deje independiente. Hay tejido conectivo aerolar, tejido adiposo, vasos sanguíneos y nervios que van a entrar básicamente por esa estructura, por la relación que tiene con el resto de los órganos. Presenta variaciones morfológicas de acuerdo al ciclo menstrual. De acuerdo a este ciclo, hay sangrado con desprendimiento de la capa funcional, la proliferativa, se está reutilizando el endometrio y hay una renovación, por supuesto, de esa capa funcional. También se le llama fase folicular. ¿Por qué? Porque se está desarrollando aquí el folículo. Tenemos la fase secretora, y el cual hay engrosamiento del endometrio, mírenlo, con crecimiento de las glándulas, y ahí el lúteo. ¿Por qué? Porque se formó el cuerpo lúteo. Hay secreción de progesterona. Y lo podemos ver acá, los picos que se presentan. Entonces ahí tenemos la diferencia de las fases. Aquí lo que les decía de las arterias espiraladas, a medida que esto aumenta el espesor, estas se tornan rectas hasta que
sufren ruptura y se forma el hematoma, que desprende la capa funcional de la capa basal. Y hablemos de esto, el cervix. Es el extremo que sobresale hacia la vagina, tiene una luz que es un conducto cervical, que tiene un epitelio cilíndrico simple secretor de moco. Estamos hablando todavía en la parte interna, ¿sí? En cavidad. Mientras que en su parte externa, aquí lo podemos apreciar, miren, este es un epitelio grueso, mientras que este no. Entonces, tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que es una característica. ¿De dónde viene ese epitelio? De la vagina, perfecto. Esta mucosa cervical va a constar de unas glándulas, va a tener unas glándulas que le va a dar esa región del cervix se le va a llamar la región palmeada, porque tiene una gran cantidad de glándulas. Y estas son glándulas ramificadas, unas glándulas tubulares ramificadas que están en esta mucosa cervical. Y vamos a hablar de esto. Aquí tenemos, ¿quién me localiza esto? ¿Esta qué parte es? La mina. ¿Dónde está el útero? ¿En qué parte está el útero? Acá abajo. ¿Por qué? Por el tipo de epitelio. ¿Dónde está la vagina? Hacia acá. ¿Por qué? Por el tipo de epitelio. Este es un epitelio que tiene ¿cuántas capas? Muchísimas capas. Y hay un cambio brusco de epitelio. Que viene de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, a un epitelio cilíndrico, simple. Ese sitio donde hay un cambio brusco se le llama la lucha de epitelios. Y en ese sitio tiene gran importancia, lo van a ver en patología, porque es allí donde se desarrolla el cáncer de cervix. Y quiero que lo recuerden para cuando lleguen a la clase de patología se acuerden de ese detalle. ¿Qué hace la lucha de epitelios? Simplemente es el cambio brusco de un epitelio a otro. En este caso, un epitelio cilíndrico simple cambió a un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Que viene de dónde? De la vagina. ¿Y de dónde viene el epitelio cilíndrico simple? De la cavidad anterior. ¿Listo? Esto se llama endocervix y esto se llama exocervix. Para que una muestra de citología, a propósito, citología, ese término, al novio suyo le ordenaron una citología. Le ordenaron una citología. No, ¿verdad? Sí. Ya lo habían dicho. Sí, no. Claro que sí. Claro que se puede. ¿El nombre? Sí. ¿Y usted también va a que le haga citología por ahí? Sí. Solo que no es lo mismo, es la misma, pero se puede. ¿Ah? No vaginal. El novio le va a hacer citología. De celulares. ¿No se supone que? O sea que son amigas, pues. ¿Sí? Ustedes no son amigas. No son amigas. Estoy pensando. ¿Sí? Entonces, muchachos, citología simplemente es un estudio de células, independiente de donde sea. Ese nombre también se Entonces, puede. citología. Vaginal. Al de su novio le hicieron una citología de piel, porque tiene una verruguita por allí toda como sospechosa. Usted lo acompaña y está tranquilo. Pues. No se pone por ahí a pensar cosas raras, ¿no? ¿Sí? Sino que usted llega y dice, no, entonces la citología es un estudio de qué? De células. Simple
simplemente estudio de células. ¿Listo? Entonces, para que una citología cérvico-vaginal se considere que la muestra es significativa, debe tener muestras, la muestra debe tener tanto de endocervix como de exocervix. ¿Sí? ¿El endocervix dónde está? Hacia el interior. El endocervix. Y el exocervix hacia abajo. Entonces la muestra significativa debe tomar un escobillado que tome células de ambos epitelios. Si toma células de ambos epitelios, se considera que la muestra es significativa. Si solo tomó muestras de exocervix, Aro, ¿qué hacemos? ¿Ah? Volver a hacer la prueba y sacar el proceso. Repetir la toma de la citología. ¿Listo? Y estuvo mal tomada. Aquí ya hay que ¿De acuerdo? volverla a repetir. Entonces siempre la citología se pide que tenga Los tejidos. endocervix y exocervix. El epitelio, por supuesto, ¿no? Ya sabemos los epitelios. Entonces, miren aquí. ¿Un epitelio qué? ¿Cuántas capas tiene? Muchas. Plano estratificado, no queratinizado. Plano estratificado, no queratinizado, con un epitelio qué? Cúbico, cilíndrico. Cilíndrico, simple. Y hay un cambio que De epitelios. y eso se llama como Lucha de epitelios. lucha de epitelios. ¿Listo? Lucha de epitelios. Y miren aquí en el cervix, dijimos que tenía gran cantidad de ¿qué? De glándulas. Mírenlas allí. Esas glándulas, cuando ustedes vieron en biología general, había un proceso de capacitación de los espermatozoides. ¿Quién se acuerda qué era eso? Proceso de capacitación de los espermatozoides. Los mandábamos a estudiar. Para que se dé la fecundación, el espermatozoide, los espermatozoides deben ser capacitados. Los espermatozoides deben ser capacitados. ¿Y qué nos capacita? ¿Qué colegio nos capacita? ¿Quién capacita a los espermatozoides? Recuerden la biología general. ¿Dónde era la capacitación? La capacitación era en el tracto genital femenino. Y muchos de ellos era a nivel cuando pasaba por cuello. O sea que usted capacita a los espermatozoides. No hay que mandarlo a ningún colegio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces recuerden, tracto genital femenino, ¿qué hace? Capacita a los espermatozoides. ¿Para qué los capacita? Para darle un suplemento energético para que puedan hacer la travesía que tienen que hacer y llegar hasta las trompas. ¿Listo? Es energético. ¿Y dónde se da la mayor suplencia de eso? De estas glándulas, que son sustancias ricas en glucógeno, para generar energía. Entonces, ¿qué era el de epitelios? Cambio brusco de epitelios. Cambio brusco de un epitelio a otro. ¿Dónde se capacitan? Genital femenino. ¿Listo? Correcto. Y ahí está. Uno de ellos es el cuello. Cuando se hace un procedimiento, cuando hay cáncer de cervix, en etapas iniciales se hace un procedimiento. Cuando hay un BPH, se hace un procedimiento que se llama la conización. Y la conización es quitar esta parte. ¿Sí? Conización. Entonces, ¿qué se pierde? Se pierde una gran cantidad de nutrientes para capacitar los espermatozoides. Entonces empieza a haber algunos trastornos de fertilidad. ¿Ya? La conización. O sea que el BPH, ¿dónde se posa? En esta zona. ¿Ya? Se posa en esa zona para producir un cáncer de cervix. Hablemos de la vagina. La vagina es una vagina fibromuscular y tiene tres capas. Una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. Mira la diferencia ahí, adventicia, ya no tiene ningún recubrimiento. ¿Ya?
a la vagina, ¿qué recubrimiento va a tener? Adherencia. No tiene un recubrimiento, está adosado a las estructuras vecinas, entonces es adherencia. Esta mucosa tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Mira el epitelio aquí, todo esto es el epitelio. Míralo. Pero sus células más superficiales presentan vacuolas que están llenas de glucógeno para que se para capacitar y mantener un pH. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ese tipo de epitelio. ¿Cómo lo diferencian del esófago? Por las vacuolas que tiene ese epitelio, que el esófago no lo presenta. ¿Ya? Alguna vez preguntaba, en la experiencia anterior preguntaba que cómo lo diferenciaban y lo diferenciaron de otra manera. Bueno, entonces tiene una característica que tiene un tejido conectivo denso, su lámina propia, aquí una lámina propia, tiene un tejido conectivo característico de la lámina propia, que es el tejido conectivo alveolar laxo, que es el que está inmediatamente debajo de o subyacente al epitelio. Además de eso tiene un tejido conectivo denso, ¿para qué? Para darle soporte a esa capa muscular. Tiene plejos vasculares, es bastante vascularizada, tiene linfáticos, gran cantidad de linfáticos, y no tiene glándulas, a diferencia de las glándulas que vamos a ver que presentan los genitales externos, que ya hay una serie de glándulas. Entonces tiene plejos vasculares, mientras que esa capa muscular tiene una circular interna y tiene una externa longitudinal o una longitudinal externa más definida, o sea, entre cruzadas. Y hay algo característico, es una vaina que muscular, o sea que tiene que tener resistencia, también tiene que haber fibras elásticas. ¿Por qué debe haber fibras elásticas acá? ¿Cuál presión? Para adaptarse en el proceso de gravidez. Pero ¿dónde tú vas a tener una glándula? Durante el parto. Durante el parto, porque hace parte del canal del parto. Y al hacer parte del canal del parto, imagínense, por esa vagina está saliendo el cuerpo de un recién nacido. ¿Sí? Entonces tiene que distenderse bastante para poderlo permitir. ¿Ustedes qué van a aprender a hacer? En la nulípara. ¿Qué van a hacer ustedes cuando estén en trabajo de parto? ¿Hacer qué? Episiotomía, que puede ser medial o medio lateral. ¿Qué tal dicotomía? A 45 y la medial es a 9. ¿Sí? ¿Cuál de las dos? ¿Qué es la dicotomía? ¿El corte? La que usted sepa hacer mejor. ¿Al cordal? La que yo hago por mi escuela, por mi universidad, se hace en la medial. Aprendí a hacerla y me enseñaron también a hacerla medio lateral, que la aprendí cuando estuve en Dorada, Caldas. La medio lateral, que era un ginecólogo de otra escuela, entonces aprendí a hacerla en la Caldas. Allá nosotros hacemos medial, por escuela hacemos medial. Siempre hacemos corte. Y obviamente esa es la que yo sé corregir y la que yo le tengo mayor confianza, porque es la que más se hace. Entonces, ¿cuál es la mejor? La que usted sepa hacer. ¿Sí? ¿Cómo dices? La lámina propia, el tejido conectivo de Fisiotomía. Me permite, la tecnología me está... El procedimiento del corte.
La episiotomía realizarla. ¿Segura no es el corte de la vagina? Para que alguien vea cuando es muy grande. Es necesaria, se yo tengo acá cuando me ven hace por. ¿Qué es lo que tú dices? Cuenta la verdad que un chiste, no reímos todo en la clase. No podemos reír en la clase. Profe, perdón. Es que dice que. No, mentira, no. Ya caí en la Todo eso tú tienes, la que está inmediatamente subyacente al epitelio, tú siempre esperas encontrar epitelio. La lámina propia es todo lo que te ocupa, el epitelio hasta la capa muscular. En esa lámina propia tú esperas que la mayor parte del tejido, después del epitelial, sea tejido conectivo alveolar laxo. Y puedes tener inmediatamente, ya puede ser tejido conectivo alveolar laxo, puedes tener también un tejido conectivo denso. ¿Para qué? Para poder soportar las capas musculares que están más definidas. ¿Sí? Mírenlo acá. Aquí tú tienes el alveolar y aquí tienes denso y aquí tienes la capa muscular. ¿Ya? En la práctica del día de mañana, ahí lo van a diferenciar bastante bien. Entonces, aquí está más definida. ¿Sí? Estas capas musculares están más definidas y tienes adventicia. La adventicia es característica de esto porque no tiene un recubrimiento de peritoneo para el ser serosa. Vamos a ver este epitelio de la vagina, que es el fundamento de la citología. Ya sabemos que citología se le puede hacer a cualquier persona. ¿Sí? Entonces, hay que decir pues el principio, ya sabemos que hablar de, es como cuando ustedes escuchan el término serología. Serología siempre ustedes lo asocian a la sífilis, es un BDRL, es un examen específico para la sífilis, pero serología es cualquier estudio que analice el cuerpo. ¿Sí? Esa es serología. Lo mismo la psicología, cualquiera que estudie las células. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese epitelio? O sea, ¿qué es lo que mira la citología? Lo que mira la citología, ¿qué tejido es el que mira la citología? El epitelio. Entonces, de ese epitelio que se tiene en la vagina, vamos a ver que tiene desde unas células muy profundas a unas células superficiales. Desde las células basales a las células superficiales. ¿Cuáles son? Entonces, tenemos las células basales, que son las más profundas y están relacionadas con la membrana basal. Ellas van a estar una forma cilíndrica y tienen núcleos ovales y un citoplasma ligeramente basófilo. Citoplasma ligeramente basófilo. Tengo una duda, ¿cómo se hace ese estudio? Porque cuando uno le hace la citología, pues con el raspado no se daña como la estructura del epitelio. Siempre que tú tienes, si tú quieres, en el laboratorio de citología, no sé si ustedes lo hicieron, cogían un encobillado pasaban el cepillo de dientes, un cepillo de dientes lo pasaban por la mucosa oral y luego lo sumergían en solución salina y ahí tomaban células epiteliales. Cuando tú tienes un escobillado, tú lo que haces es levantar el epitelio. ¿Sí? Tú siempre vas a levantar el epitelio. Ahí el epitelio es, ya en los cervix, es cilíndrico simple, entonces levanta células allí, pero ellas se regeneran rápido. Y en el exocervix es plano, estratificado. ¿Sí? Entonces también vas a tener células. Pero que con el cepillo no se daña como la configuración pues, del epitelio. No, pues, que sea un... ahí van a encontrar, mira, ya te la voy a mostrar.
va a encontrar esto. Eso es lo que van a ver. Células que están en desorden. Pero entonces, ahí lo que se hace es establecer cuáles son basales, ¿sí? Cuáles son superficiales, y depende de la... Porque cuando te van a hacer la citología, ¿qué te preguntan? ¿En qué fase del ciclo están? ¿Por qué? Porque esa conformación de células cambia dependiendo de la fase de tu ciclo. ¿Sí? Entonces, las basales tienen un citoplasma ligeramente basófilo, las parabasales, que es una capa de 2 a 3 estratos de células, ellas son redondeadas o poliédricas, tienen un núcleo redondo y un citoplasma también basófilo. Ya son más, ven acá. Y tenemos las células intermedias, que son poligonales, son mucho más grandes, un núcleo ovalado, y tienen un citoplasma discretamente basófilo por la presencia de glucógeno. Y aquí, desde las células intermedias, vamos a empezar a encontrar la presencia de glucógeno. Luego tenemos las superficiales, que ya son planas, ya tenemos las células superficiales planas, y van a tener mucho glucógeno y van a tener ese citoplasma claro por las curvas de glucógeno que permite, como les había dicho hace un momento, que permite que se diferencie con el esófago, con el epitelio del esófago. Entonces, ahí tenemos los tipos celulares que tiene la vagina. Entonces, este epitelio vaginal y el exocervical, si hay estrógenos, van a aumentar la proliferación de estas células y la síntesis de glucógeno. ¿Cuándo hay mayor cantidad de estrógenos? Acuérdate que tienes hay producción de progesterona y de estrógenos también durante la fase que Proliferativa. Acuérdate que proliferativa inicias, secretora la segunda fase. ¿Ya? El cuerpo, o sea, el cuerpo amarillo produce ¿qué? Produce progesterona, pero también sigue produciendo estrógeno. ¿Sí? Entonces, empieza en la fase folicular o fase estrogénica, empieza a haber descamación de las células, va a disminuir en la fase progestacional, ¿sí? Y esto genera que hayan cambios dependiendo de la fase en la cual se encuentra. ¿Quién va a predominar? Las células que predominan en la fase estrogénica, las superficiales. Las que predominan en la fase progestacional, las intermedias. O sea, en una citología que se haga, se va a encontrar mayor cantidad de células superficiales si están en fase estrogénicas o de células intermedias si están en fase progestacional, dependiendo de la fase en el ciclo menstrual donde se encuentra. Entonces, el predominio de células basales habla de bajos niveles estrogénicos. ¿Y quiénes son las que tienen bajos niveles de estrógeno? Las señoras en menopausia. Se hace el papanicolado, que es la citología, o sea, la citología que se hace con la técnica de PAP o papanicolado, que fue un patólogo griego que desarrolló una tinción, que es la tinción de PAP, que es la que veíamos hace un momento. Entonces se miran las características morfológicas, permiten determinar el estadio hormonal por la presencia del predominio de las células, si son intermedias, si son superficiales o si son basales, y permite también hacer un estudio microbiológico que mira si hay bacterias, si hay hongos, o si empieza a haber alteraciones en las células por los virus. Acá las diferentes de hecho, antes había una carrera que se llamaba citología. Miren el epitelio del endocervix y miren el epitelio del exocervix. ¿Hay diferencias? Obvio que sí.
¿Cómo se llamaría el sitio donde hay cambio brusco? Ay, Aquí está, miren la pregunta suya. La realización de la citología de un escobillón, y lo que hace es tomar células Se extiende. del endocervix y del exocervix. ¿Y qué es lo que va a evaluar? La cantidad de células que están en ese extendido. O sea, no va a salir el epitelio completo porque no es una biopsia, sino va a ser extendido. Y van a tasar el número de células de acuerdo a la morfología, si son basales, si son intermedias o si son superficiales. Y deben corresponder con lo que usted notificó al momento de hacerse mírela aquí, al momento de hacerse la citología. Profe, y en caso de cáncer, ¿cómo aparecen esas células? Como estas que están acá, ya empiezan a haber modificaciones. Si ustedes observan, aquí las células tienen un solo núcleo, pero miren aquí. Esto se convierte en lo que es el diagnóstico temprano del cáncer de células. Por favor, escaneen eso. O sea que cuando esta acción se puede salvar, cuando las células están ahí, o sea como que se puede este tiempo de remover. Ajá. Se puede salvar. no, ay, es que no. No puede ser. Cuando revisaron las citólogas, pero finalmente lo hace el patólogo. Entonces vamos a ver aquí los genitales externos. Los genitales externos tenemos la vulva, que es lo que se ve a simple vista, que tiene labios mayores, labios menores, tiene un vestíbulo y el clítoris. Los labios mayores es un repliegue de piel con abundante tejido adiposo, ¿sí? Y tiene una capa muy delgada de músculo liso. Es homólogo al escroto, ¿sí? Y presentan folículos pilosos, miren aquí, pelos que hacen parte del medio cúbico, y además de eso presentan glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. O sea que los labios mayores secretan sudor y también secretan sustancia de las glándulas sebáceas, que es el sebo. Esto les sirve a ustedes desde el punto de vista, cuando hagan medicina familiar, es para ver sobre todo los cuidados del adulto mayor, de una señora, qué tanto están los cuidados, la higiene de esta señora. Le miran los genitales, rechazan los labios y se van a dar cuenta si el aseo si la higiene que se le está dando es pertinente o no. Entonces, esto les ayuda a determinar eso. En ocasiones, vamos a ver ahora los labios. Estos se entiende que son mayores, deben ser grandes o más grandes que los menores, pero en ocasiones los labios menores sobrepasan los labios mayores formando un delantal que se llama el delantal de los labios menores. Entonces son más internos, son los menores, y van a ser homólogos a la superficie de la uretra masculina. No tienen folículos pilosos ni tejido adiposo, o sea que son magros, no tienen pelo, no tienen glándulas, tienen la característica de tener de ser magro y de ser lampiños. Tienen glándulas sebáceas. Por eso les digo que si rechazan labios mayores y labios menores, pueden encontrar aquí la sebo presente si higiene no es adecuado. Tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y tienen terminaciones nerviosas. Muchachos, cuando ustedes roten por quineco, van a utilizar los espéculos, introducir el espéculo en vagina para observar el cervix, para observar el cuello. Cuando ustedes hagan eso, tengan cuidado de no pellizcar los labios menores o los labios mayores. ¿Por qué? Porque va a ser muy doloroso y eso nunca se va a olvidar. Entonces el médico que me atendió, la médica que me atendió, hizo esto,
pellizcó con el espéculo. Y el espéculo, si los pellizca, pues ocasiona dolor, obviamente. Tiene la abertura entre ambos labios, va a ser la región del vestíbulo. Ese vestíbulo va a tener el meato urinario más anterior en posición ginecológica y el introito vaginal que va a ser más posterior en esa posición ginecológica, que es la que aparece en esta gráfica. En el vestíbulo se van a encontrar ya sea los orificios de la uretra, que es anterior, y de la vagina. ¿Sí? Esto parece muy bobo, pero se puede dar el caso de que de pronto le dicen pasar una sonda vesical. Pasar una sonda vesical. ¿Por dónde pasaría una sonda vesical? 2.5 centímetros debajo del clítoris. ¿Por cuál? 2.5 centímetros por debajo del clítoris. Puede ser aquí. No, en la mitad. Ahí. O sea que tienen que buscar el meato urinario para entrar a la uretra y ascender la sonda. ¿Listo? Porque la otra puede ser que en vez de hacer eso lo hace por el introito vaginal. Y lo que hace es una sonda vaginal que no tiene, pues que no es lo que se está solicitando. ¿Listo? Entonces, sonda vesical, ¿qué espera si introduce la sonda vesical? ¿Qué espera que salga? Orina. Si introduce una sonda que se va por el introito vaginal, ¿qué espera? No salida de nada. ¿Sí? Entonces, aquí en este vestíbulo vamos a encontrar, hay unas glándulas que están relacionadas con el vestíbulo, que son las glándulas de Bartolino, unas glándulas vestibulares menores. Ellas producen una secreción mucoide cristalina que es para la lubricación durante el coito. Dicen que en la virgen el orificio de la vagina está reducido por un pliegue de tejido fibrovascular, que es el famoso himen. Que este himen, dependiendo de qué tan atrasada sea la sociedad en la que nos encontramos, este himen empieza a tener, a darle el valor a las mujeres. Entre más atrasada sea la sociedad donde se está, las mujeres solo valen por la presencia del himen. De hecho, nuestro país vivió eso. ¿Sí? Nuestro país lo vivió, y algunos países, sobre todo países asiáticos y países africanos, todavía sucede esto. Afortunadamente nosotros entramos en el modernismo y ya se valora a la mujer por su propia esencia, no por la presencia o ausencia de este himen. Realmente el himen, cuando realmente el himen se deflora realmente el himen. No es durante el parto. Realmente el que deflora el himen realmente es el primer himen. Por causa de esto. Vamos a ver el clítoris, que está en la comisura de los labios menores. Es homólogo del pene, tiene un epitelio plano estratificado y tiene dos cuerpos eréctiles que terminan en un glande. Terminan en adelante hacia un glande. Tiene abundantes terminaciones nerviosas de Meissner y de Pacini, vibración y presión. Entre otras cosas, siempre se piensa de que el clítoris es donde se alcanza la mayor excitación, y resulta que no. Los sexólogos han encontrado que se asocia más bien una área rugosa, que es el área G, la zona G, que es un área rugosa que queda diferente del clítoris. Y se entiende que durante el coito el contacto del pene con el clítoris va a ser mínimo. Entonces la estimulación mayor se logra en el área rugosa de la vagina, que es donde se dice que se localiza la zona G. ¿Cuál es la integración clínica? El cáncer de cervix, que ya dijimos como al inicio, que matan a las mujeres al año que SIDA. La miomatosis es la presencia de tumores de músculo liso. El cáncer de mama, que también mata a mujeres al año. Por eso se hace autoexamen del seno. Hemorragia intestinal disfuncional,
sobre todo las señoras que se acercan a la menopausia, tienen sangrados abundantes, problemas del embarazo y del parto, por eso en ginecología hay obstetricia, endometriosis, tejido endometrial en sitios diferentes del útero, la citología, en ese caso la citología está abierta, la citología cervicuterina, ¿sí? El autoexamen de los senos para el cáncer de mama, la citología para el cáncer de cervix y la vacunación con el papiloma. Y se hace interrogado, ¿por qué? Porque hay gente que piensa que ese tipo de vacunas solo cubre unos serotipos determinados y no cubre todos los serotipos del virus del papiloma, pero en términos generales protegen. Aquí para mirar América Central, unas regiones donde hay mortalidad de cáncer de cervix. Suramérica, África, y ahí hablando con un ginecólogo de Estados Unidos, decía que la mayor cantidad de cáncer de cervix se aprecia en algunas regiones, en estados determinadas, en determinadas regiones de causa. Y vamos a ver esta infografía. Léala, por favor. Las mujeres que... Léala la infografía. ¿Y todo eso? Las mujeres que te importan también pueden tener cáncer. Las mujeres que te importan también pueden tener cáncer. Cáncer de cervix, 2.500 mujeres en España cada año. VPH, principal causa de los casos de cáncer de... ¿No veo eso? No, yo no veo. Otro. Juan, lea. Cáncer de cervix, VPH, principal causa del 99% de los casos de cáncer de cervix. Hay genotipo de alto riesgo, 70%, el VPH 16, el VPH 18. Serotipo 16, serotipo 18. Tercer, cáncer ginecológico. Segundo, causa de muerte por cáncer ginecológico en mujeres de 15 a 44 años. ¿En dónde? En España. En España. Perfecto, 850 mujeres cada año. No encontré una infografía colombiana, entonces por eso le coloqué eso. Yo no me reí. Porque lo anticonceptivos, si tú estás con anticonceptivos, es muy probable que no utilices condón, porque piensan que no vas a tener embarazo. O sea, te da más libertad de tener un coito sin protección. Y puedes tener el contagio con el VPH. Es otro órgano que hace parte de este aparato del productor femenino, y son unas glándulas que producen leche, y además de eso también son unos órganos que son erógenos, entonces, y que presentan gran importancia para la imagen personal de cada mujer. Ellas responden a una influencia hormonal, ¿sí? Y tienen muchachos, gracias. Responden a una influencia hormonal, son compuestas, tienen entre 15 a 20 lóbulos, ¿sí? Y estos van a desembocar en un conducto que va a llegar al pezón. Cada lóbulo va a estar inmerso dentro de un tejido conectivo, ¿sí? Que tiene
fibras colágenas y además de eso tiene gran cantidad de tejido adiposo. Generalmente cuando se aumenta de peso, uno de los sitios donde es sensible a ese aumento de peso por la presencia de ese tejido conectivo adiposo, precisamente son las mamas, que cuando hay aumento de peso las mamas también pueden aumentar precisamente su volumen por la presencia de tejido adiposo. Este lóbulo va a tener unos lobulillos que finalmente estos lobulillos van a tener unos conductos que van a drenar en un conducto galactóforo que va a ir finalmente al pezón. Estos conductos galactóforos van a llegar a lo que es el seno galactóforo y ese seno galactóforo va a ser un ensanchamiento que vamos a encontrar antes de llegar finalmente al pezón. Recuerden que el pezón, algo que veíamos ayer, que se parece a algo que veíamos ayer a la papila. Siempre que se habla de papila es como un pezón y básicamente lo que hace es la desembocadura de todos estos conductos. Tenemos la aureola y el pezón, que la piel está hiperpigmentada. Vamos a encontrar allí algo que no sé si se los dio a ustedes aquí, que eran los signos, el diagnóstico de embarazo, ¿sí lo dio? Pero te lo dio enfermera, te lo dio a Juan, mucha lástima. Hiperpigmentación. ¿Qué son estos que ustedes aprecian? Que parecen como unas espinillitas, que ustedes lo van a ver en el tren de la menstruación. Ustedes van a encontrar, si se revisan el pezón, lo van a ver allí que están presentes. Estos son los tubérculos de Montgomery. Cuando hay embarazo, estos tubérculos de Montgomery aumentan su volumen, que es un indicio, además de la nuclea. En el pezón van a desembocar unos 15 a 20 conductos y esto va a recibir esa conformación de desembocar entre 15 a 20 conductos, va a recibir el nombre de papila mamaria. Y aquí tenemos la desembocadura de varios conductos formando la papila mamaria y esto es lo que es el pezón. Aquí tenemos unas glándulas mamarias activas en la cual se observan las glándulas tubuloalveolares que están activas con producción de leche en su interior, ¿sí? Y la glándula mamaria inactiva. Si ustedes observan, aquí hay mayor cantidad de tejido conectivo y el tejido glandular está reducido, está disminuido, o sea, poca. ¿Por qué? Porque está inactiva. Los alveolos están poco desarrollados y son mucho más pequeñas. Las glándulas y lo que ustedes observan, la mujer antes del embarazo, sus mamas van a estar inactivas y durante el embarazo y en la lactancia estas están activas y obviamente aumentan de volumen, aumentan precisamente porque los alveolos, que son glándulas tubuloalveolares, se ensanchan al estar activas. Ahí, en el momento en que se activan, hay crecimiento y madurez de estos alveolos y lo que estimula ese crecimiento, esa madurez de esos alveolos es precisamente la producción de prolactina, de una hormona hipoficiaria que es la prolactina, que es la que induce la formación de leche. Aquí la forma, la característica de la glándula y cómo los lobulillos van a drenar a un conducto galactóforo, finalmente va a llegar a un seno galactóforo y luego va a desembocar en el pezón, en sitios diferentes del pezón para las actividades. Aquí la tenemos inactiva, gran cantidad de tejido conectivo y poco desarrollo de las glándulas del tejido glandular mamario. Entonces es una glándula inactiva. Aquí la diferencia es una glándula activa y este conducto galactóforo con presencia de leche en su interior. La composición del calostro y la leche materna.
Recuerden que lactar es un acto de humanidad, lactar es un acto de belleza, lactar es la mayor manifestación, es una de las mayores manifestaciones que puede tener una madre hacia su hijo. Hubo una corriente, hace muchos años, una corriente en que se dedicaba a uno tener hijos o se dedicaba a lactar para que las mamás no se hiciera dosis mamaria, o sea, que las mamas se cayeran. Pero realmente no es de lo que quiero. Entonces, aquí está la integración que ya hemos visto, la anticoncepción oral, ustedes que lo van a estudiar, síndrome ovario poliquístico, que es muy frecuente en mujeres jóvenes, síndrome ovulatorio crónico, mujeres que no ovulan y por ende no tienen el embarazo, la menopausia precoz, que puede aparecer por allá en los 27-30 años, mujeres de 27-30 años. Conozco un caso de una mujer de unos que ella requiere que a los 27 años empezó el proceso de menopausia y nunca pudo tener sus hijos porque entró en menopausia temprana. ¿Y las manifestaciones son iguales, profe? Sí. Dejas todo tu sistema hipotálamo y hipófisis se bloquea y hay una manifestación. Ahí pierden su menstruación. ¿Cómo? Para la menstruación. Claro, porque ya tú no tienes los cambios que te inducen, los estrógenos que te inducía la LH, la FSH, ya no tienes, y los mismos estrógenos de una progesterona. Profe, para el ovario poliquístico, ¿se utilizan los anticonceptivos? ¿Qué dices? Para el ovario poliquístico. Bueno, para el ovario poliquístico se puede tratar porque este ovario poliquístico puede tener amenorrea. Entonces lo que hacen es dar ciclos de anticonceptivos para tratar de ciclar, ¿sí? Pero ya que preguntas del ovario poliquístico, es frecuente en mujeres jóvenes y ojo, que se dice que en el ovario poliquístico no puede haber embarazo, pero esta es una condición que revierte de manera espontánea y no se sabe en qué momento. Entonces, si no se está utilizando un mecanismo de anticoncepción, hay un riesgo de embarazo. ¿Ya? Cualquier anticonceptivo. Generalmente para que te Para el sirva, ovario. para que te sirva, para el ovario poliquístico. O sea, porque si no tienes amenorreas persistentes, que me imagino que es posible, pues, se presenta esa amenorrea, entonces lo que se da anticonceptivos para ciclar, para que empieces a tener menstruaciones con cierta periodicidad. Aquí, muchachos, esto por favor le hacen un registro a esto. La edad, obviamente la pubertad es más rápida y la madurez es mucho más rápida. Por mi migraña me pueden dar anticonceptivos orales. Desarrolla las características sexuales secundarias y otros cambios que ocurren durante la niñez. Miren lo que aparece a la edad. ¿Se entienden los problemas? ¿Los vemos? Entonces, ya estas son las acciones de los estrógenos entendidos ya, no hasta aquí vamos a llegar. Este es el mecanismo de feedback negativo, ciclo, bueno, ya está. Listo, muchachos. Espero que esto les ayude.